Buenas tardes. Voy a presentar a Carmen. Hace una semana se presentó el Greco Pintor, con lo cual voy a hacer una presentación a la limón de Carmen Garrido y de su libro El Greco Pintor. Durante el centenario de la muerte del Greco, en 2014, se habló profusamente del pintor El Greco, su biografía, aspectos de su arte, de la iconografía, incluso se trató a través de una exposición monográfica se habló sobre el taller del Greco. También se habló de la influencia del Greco, evidentemente muy posterior a su época, ya en las vanguardias, pero el libro que se presentó la semana pasada y que hoy también se presenta de alguna forma aquí, ahonda en el Greco trabajando, que es un aspecto, es decir, si se ha hablado mucho del pintor El Greco, en este libro se habla del Greco pintor, es decir, del Greco con las manos en la masa en el taller, cuáles eran sus procedimientos, cuáles eran sus manías y cuáles eran sus secretos, ¿no?, que se han desvelado por primera vez de forma inédita en este momento. Todo esto empezó con un comité conjunto hispano-norteamericano en 1980, cuando concedieron una ayuda económica para estudiar los grecos del Museo del Prado a través de análisis físico-químicos. Esta tarea llevó 2 años, se estudiaron todos los del museo, pero a partir de esos 2 años de trabajo, 80-82, se han ido estudiando muchísimos grecos que han ido viniendo al departamento del Gabinete de Documentación Técnica, donde Carmen Garrido ha sido la directora, la jefa, durante más de 35 años. Estos cuadros venían por diversos motivos, tanto exposiciones, en muchos casos por restauraciones, y esto conllevó que se hayan estudiado en el gabinete más de 150 obras, tanto del Greco como de su taller más directo, es decir, Jorge Manuel, Tristán, como de pintores cercanos del ámbito del Greco, con lo cual realmente se ha podido lograr el mayor archivo documental desde el punto de vista técnico que existe en el mundo y que ahora conserva el museo. El libro que Carmen ha escrito consta del estudio pormenorizado de 58 pinturas a través de 34 fichas, a las que hay que sumarle como una docena de cuadros que se estudian en el capítulo inicial o capítulo final o dentro de las propias fichas, teniendo en cuenta que las autorías que propuso un gran especialista del Greco, como era Álvarez de Lopera, llegaban a 320, supone que las 70 que se han estudiado pormenorizadamente en este libro, suponen un 25% de la obra pictórica completa del Greco, lo que supone un porcentaje muy elevado de su trabajo, sobre todo teniendo en cuenta que los cuadros que se estudian en el libro son todas obras maestras. La manera de estudiar las pinturas del Greco propuso unas pautas de examen que se siguen constituyendo la metodología propia que utilizamos actualmente en el gabinete, es decir, fotografías visibles de alta resolución, radiografías de las obras, reflectografía infrarroja, que es esta de aquí, que sirve para ver las capas más superficiales, el dibujo subyacente, después el estudio del soporte a través del estudio del reverso o de la radiografía para estudiar la tela, y el estudio de materiales a través de toma de muestras o analizador de materias y de pigmentos, con lo cual se puede saber el material con el que estuvo trabajando ese pintor. Y es la que se ha seguido en todos los estudios que ha ido haciendo Carmen Garrido durante todos estos años, con verdaderos hitos de investigación, como supuso, por ejemplo, el libro de Velázquez en 1992, y la repercusión que tuvo en la historia del arte, en la historiografía posterior, que en el caso de Velázquez, por ejemplo, conllevó, y lo mismo sucederá con este libro del Greco, ¿no?, libros donde se entremezclan
la historia del arte con la historia del estudio de la técnica, que conllevó unos años más tarde que un especialista en Velázquez, desde el punto de vista histórico, como Jonathan Brown, pues escribiera junto con Carmen un libro sobre Velázquez, el libro del Bosco, del que ahora hacen precisamente 15 años que se publicó, Meléndez, El trazo oculto. Yo decía la semana pasada en la presentación que estos tochos parecen libros imposibles de leer y sin embargo son libros de los libros catálogos del museo que se agotan siempre. Todos estos libros están agotados, ¿no? Gastaba la broma de que eran libros que parecían agotadores y que siempre se acaban agotando. Siempre los editores, incluso dentro del museo, dicen, bueno, ¿quién va a comprar este libro? Y se acaba agotando, ¿no? A diferencia de estos, el libro del Greco hay una mayor compartimentación, porque según la cronología, por las distintas etapas del Greco, ¿no? La etapa cretense como más de juventud, la italiana de aprendizaje y la etapa española de pleno desarrollo, y dentro incluso de las diferenciaciones cronológicas por iconografía, llamemos, o por tipo de cuadros, retratos, cuadros de devoción, retablos o obras finales inacabadas que tienen particularidades técnicas concretas. La división en el Greco era imprescindible por su compleja biografía y porque el crecimiento artístico del Greco supusieron que en cada una de las etapas de su vida haya determinados puntos interesantes que resaltar o que estudiar. Aquí he puesto a escala de tamaño real unas pinturas que en realidad están separadas poco más de una década, lo cual resulta como muy impresionante, ¿no? A medida que le iban dando más oportunidades, el Greco crecía en tamaño, que es evidente, pero también, y lo que es más importante para todos nosotros, en calidad técnica y en ambición artística. Es verdad que por hablar en términos caligráficos que su escritura, su manera de entender la escritura fue siempre la misma, pero a medida que pasaba el tiempo, esta lectura caligráfica se fue haciendo más ininteligible desde el punto de vista del dibujo, del arte que hoy consideramos como clásico. Con respecto a la documentación técnica, dos cosas puntuales. Todo a lo largo de todos estos años se ha ido mejorando, es decir, se han mejorado las fotografías visibles hasta el último momento de la publicación, lo que nos ha ayudado mucho a ver al Greco, que muchas veces en la sala no es tan asequible la pintura del Greco y de otros pintores como en fotos de altísima resolución en una buena pantalla de ordenador. Y luego toda la documentación técnica se ha modernizado. Por ejemplo, las radiografías se han escaneado, se ha hecho un barrido de todas las radiografías del Greco, lo que ha conllevado que estas uniones inevitables anteriores hayan desaparecido. La fotografía ha mejorado y también ha mejorado la documentación técnica, con lo cual la lectura de estos documentos técnicos, algunas veces compleja, ha resultado más asequible, más fácil. Y esto como anécdota, de las más de 50.000 reflectografías infrarrojas que conserva el archivo del Museo del Prado, la primera que se hizo fue del Greco, que es este detalle de aquí. Y todo esto que corresponde a este detalle de aquí. Todo esto se ha mejorado con el tiempo y el libro da buena cuenta de ello. A la vez que se han hecho todos los estudios técnicos, se han situado todas las pinturas en su contexto histórico, incluso espacial. Se han hecho reconstrucciones de los lugares donde estaba, por ejemplo, del expolio, se sabe que estaba colocado en una pared de la sacristía, no tenemos información de cómo era, pero sí sabemos el tamaño de esa pared y sabemos los retablos para un solo cuadro que estaba utilizando el Greco en ese momento. Bueno, se han hecho reconstrucciones para darnos idea de cómo podía ser la imagen de los cuadros en su lugar original. Dos cosas por último del libro. Hay un capítulo general
que lo que viene a centrarse es, después de haber estudiado todos los grecos, bueno, cómo pinta el Greco, que es de lo que va a hablar Carmen esta tarde. Y, por último, un capítulo que tiene el hermoso título de la estela del Greco, que es ¿qué pasa después del Greco? ¿Qué pasa a su alrededor? ¿Cómo pintan los que están alrededor del Greco? ¿Cómo no pinta el Greco? Para terminar mi intervención, una pequeña memoria histórica al respecto de la suerte crítica del Greco que tanta importancia siempre ha tenido, ¿no? Si uno repasa a los grandes historiadores del arte español, en el fondo todos consideraron al Greco como uno de los grandes, pero siempre, precisamente, siempre tenían un pero, siempre les chirriaba algo, ¿no? Y este pero que siempre le encontraron al Greco, si uno repasa los textos, siempre tuvieron que ver con su técnica. Pacheco, lo que se quejaba de esa aparentar facilidad del pintor, ese trabajar mucho para luego emborronar, que le llamaba trabajar para ser pobre, que es una cita que utiliza Carmen al comienzo de su capítulo general. Después Palomino, que lo elogia mucho pero critica sus extravagancias, o Cian Bermúdez, ya al comienzo del siglo XIX, que habla de los groseros borrones que utiliza el Greco. Y esta incomprensión se arrastra, como sabéis, hasta finales del siglo XIX, ¿no? Que es cuando los pintores empezaron a decir que la caligrafía que no se había entendido del Greco, ellos la entendían perfectamente y además le gustaba mucho. Por eso ha sido oportuno y necesario el estudio de la técnica del Greco, porque en ella reside parte de la esencia de su genialidad. Y conociendo la técnica comprendemos además mejor su difícil papel en la crítica tradicional, que es en definitiva su papel en la historia del arte. De esa genialidad técnica es de lo que va a hablar hoy Carmen Garrido, que es, creo, la persona más autorizada hoy por hoy en el mundo para hablar del Greco. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Se ve que Jaime es amigo. Vamos a hablar de esta técnica, de este pintor, que tanto... La verdad es que cuando uno conoce a fondo cualquier pintor, aprende a amar a ese pintor, ¿no? Y lo que pasa es que nosotros habíamos hecho el Greco hacía muchísimos años, pero necesidades de otro tipo. Cuando yo entré aquí nadie pedía una documentación de un cuadro, entramos para poner en marcha ese gabinete, pero ahora en este momento ya no se toca un cuadro, sino se hace de todo, ¿no? O sea, hemos pasado de nada al todo, tendremos que llegar a un intermedio también dentro del museo, ¿no? Solamente en la imagen de la presentación, pues están ustedes viendo que esto no es una manera de pintar normal, que más bien pueden ustedes ver como una obra de expresionismo alemán. Es un pastor en una adoración de los magos que está en Bucarest. Decir también que no solo hemos usado, aparte de todos los cuadros que han venido aquí, cuando hemos sacado nuestras conclusiones, con tantos años además nos ha dado tiempo, mientras hacíamos otras cosas, pues a ir comparando con todos los documentos y todos los cuadros que hay en los grandes museos del mundo, en Nueva York, en Chicago, en National Gallery de Washington, de Londres, por Europa, París. O sea que hemos tenido una relación con todo, como siempre tenemos, muy buena con esos museos, para poder... Las cosas no tienen que haber cosas en contra, ¿no? Tienes que ir comprobando que tus teorías pues, se confirman en todas partes, ¿no? Como ha dicho Jaime, el inicio del cretense, como se le dice también, el cretense fue en Creta, claro, por eso se le llama el Greco, a Domenico Theotokopoulos, porque nació en Creta. Y no sabemos exactamente, pero la década de los 40, de 1540, en esa década, no tenemos la constatación, pero bueno, lo que sí se conocen son 3 o 4 iconos que sabemos que ha pintado allí en Creta. El de la izquierda lo tenemos en el libro, este también lo hemos estudiado y alguna mención se hace en él. Y como ven, pues sigue un poco
lo que tiene a su mano dentro de todos los pintores de iconos bizantinos. Pero hay que decir que Creta no era un lugar cualquiera dentro de esa geografía griega, sino que era una parte vinculada con Venecia, era una república, pertenecía a la República Veneciana, y ya allí llegaban muchos modelos de lo que era la pintura veneciana, que va a ser su pasión y de la que él va a partir. Este San Lucas pintando a la Virgen está muy destrozado, pero en el angelito de la izquierda, de la parte superior, que baja del cielo, vemos como ya la pierna se nos proyecta hacia afuera, detalles que luego va a desarrollar muchísimo. Él va evolucionando con el tiempo, sus métodos van a ser similares, va evolucionando y va sumando a su conocimiento más conocimientos, pero los que tiene desde un primer momento no los va a abandonar. Esta forma de sus piernas, que parece que se salen de los cuadros, todavía vamos a ver avanzar mucho más. Una de las suertes que hemos tenido durante, perdónenme, que es que está con una afonía absoluta, es toda la semana, y me cuesta hablar. Una de las suertes que hemos tenido durante este periodo, pues bueno, en el Museo Benakis en Atenas pudimos estudiar los dos iconos y en el Museo de Módena pudimos hacer el tríptico de Módena, una de las piezas claves del maestro para comprender un poco ese paso a Italia. Y es muy importante porque esos dos periodos los teníamos casi en blanco, sin decir, de Italia hay en el Prado un par de tablitas pequeñas, pero no tenemos más cosas, hay muy poco en el mundo, ¿no? Y así de la última etapa de Italia hay retratos en Italia y en la Frick Collection y en algunos sitios más, pero me refiero aquí en el Prado no teníamos, y teníamos que intentar enlazar desde el principio hasta el final. Un permiso que conseguimos a través del museo nos permitió ir con el profesor Giulio Bertani de la Universidad de Milán a Módena y poder realizar el estudio de este tríptico, que es pequeñísimo, lo verían ustedes en la exposición de Toledo que estuvo, es un tamaño mínimo. Este es el anverso, con la adoración de pastores, un tema extraño iconográficamente, la coronación del caballero cristiano, el bautismo de Cristo, y por el reverso pues lleva la Anunciación, el monte Sinaí y la creación de Adán y Eva. Nosotros estudiamos todo en una cuestión de estas, ¿no? Nos interesa saber cómo ha hecho desde las capas internas hasta afuera, cómo ha construido el soporte. Para eso, bueno, hacemos, bueno, esto es de nuestra visita a Módena con el profesor Giulio Bertani y los conservadores del Museo de Módena, y cómo pusimos el tríptico para poder hacer esto en como 6 o 7 horas, que era lo único que nos daba permiso el museo. Fue bastante complicado, pero alguna suerte tuvimos, ¿no? Y entonces tomamos todas las medidas absolutamente cuando son cuestiones de, bueno, en los lienzos también, pero en las tablas con mayor esmero, porque nos interesaba saber si eran trípticos, porque hay muchos de este tipo bizantinos y de la iconografía de estas regiones, de Grecia, ¿no? Y de Bizancio, con esta forma, con esta tabla central con más estructura y otras. Y pensamos, ¿se cerrarán? ¿No se cerrarán? No lo teníamos muy claro, ¿no? Al hacer todas estas medidas nos dimos cuenta que sí, que el tríptico podía cerrarse uno sobre otro, ¿no? Y entonces, pues, vemos aquí en esta secuencia que hemos montado cómo van cerrando, cómo es el sistema de cierre de esas tablas y cómo encaja perfectamente. Pero claro, allí no te lo dejan probar porque lo tienen colocado, vamos, sacarlo de la urna y porque este tríptico lo robaron a principios del siglo XX, afortunadamente lo encontraron. Como ven, el cuadro que queda en la parte de fuera tiene unos daños tremendos, más dañado que el resto del tríptico, porque es el que has tenido más roce, más manuseo, más...
El tríptico radiográficamente no nos daba de más. Bueno, es muy difícil de ver, había que hacer unas radiografías muy especiales, son muy complejas y apenas se hacen, porque como está pintado por el reverso y por el anverso, esto sí, es mucho más difícil de explicar, porque tenemos que tener fotos en las dos posiciones para poder interpretar qué vemos por el derecho y qué vemos por el revés, porque las dos imágenes se suman, ¿no? Pero, sin embargo, la reflectografía infrarroja nos fue de suma utilidad para poder sacar todo lo que se denomina el dibujo subyacente del cuadro. En esta adoración de los pastores, que luego en otras mucho posteriores hasta el final, en su obra última, podemos ver cómo va evolucionando este suceso iconográfico, pero también vemos que hay cantidad de cosas que se mantienen en el tiempo, ¿no? Un tema importantísimo es la transparencia del color. Estas tablitas tan pequeñas están hechas como con una veladura transparente, se trasluce este dibujo en muchos casos, ¿no? Vamos a ver algún detalle para que vean. Nosotros partimos de la historia del arte, yo soy doctor en historia del arte, o sea que, y Jaime también, o sea que partimos de la historia del arte para poder ir afianzando nuestros estudios técnicos, ¿no? Porque tenemos que saber todo lo que constituye la historiografía y la bibliografía de la obra. Entonces, bueno, pues las influencias de grabados antiguos, de estos que llegaban, estaban en Italia o llegaban a Creta anteriormente con los iconos, para ver cómo el Greco los va adaptando. Y en esta adoración de magos en grabado, pues vemos que aquí hay un árbol, un ángel que aparece. Cuando vemos el cuadro no se ve, se trasluce porque está muy transparente, pero no se llega a ver bien. Al hacer la reflectografía infrarroja, vemos que los detalles que vemos en el grabado también se han dibujado en el original. El pastorcillo, el árbol, el ángel, que parece extraplanetario, es más que un dron, parece, ¿no? Y cómo aparece ahí en mitad de la escena, que luego al final el pintor ha decidido no ponerlo en la escena final, o sea que podemos encontrar mucho más datos que avalan además la procedencia de sus ideas, ¿no? De dónde ha partido. Podemos estudiar cómo es el trazo. Si dos no pintan iguales, si una copia se distingue de un original, pues menos dibujan igual. Y ustedes ven qué maravilla. Dibuja muy a la italiana, el tríptico ya lo hace en Italia. Y dibuja a la italiana. Entonces, el dibujo italiano, dibujo subyacente, son dibujos muy que modelan con el trazo las formas, que van dando forma pues al pecho de la Virgen, al cabello, a todas las formas en este caso de los desnudos o de cualquier figura, pero es un dibujo muy modelante, sin trazos de dibujo de sombreado, ¿no? Sombrea también con aguadas, especie de aguadas, no son aguadas porque es óleo, pero parecen aguadas como grisáceas en distintas zonas para dar un tono intermedio antes de empezar a aplicar el color, ¿no? También pueden ver estos jóvenes cantores en la parte superior del mismo cuadro, de la adoración de los pastores. Pues sí, lo mismo, ¿no? Trazos muy modelantes, como cómo traza todas las nubes, lo mismo traza todos los árboles, pero luego él con su pincel va a diluir todo y lo va a arrastrar todo y lo va... Y ustedes ven que el dibujo forma parte también de lo que es el conjunto, ¿no? Esto un pintor más clásico de escuela romana pues no lo haría, o sea, va más a la perfección de la superficie, y el Greco desde el principio está ya trabajando de esa manera deshecha que va a ser tan propia de su forma de hacer. A veces son más bonitos los dibujos que las realizaciones. Esta obra de la coronación del caballero cristiano de la tabla central, pues aquí ven lo que va a ser el antecedente
de la alegoría de Felipe II que tienen en el Escorial, con el gran dragón, un poco simbolizando el infierno, en donde van entrando los personajes, con la fe, la esperanza y la caridad, con estas figuras que no tienen ni contextura física, porque no tienen materia, o sea, están hechas, digo que si no fuera, como les digo, óleo, pues, bueno, son técnicas mixtas, siempre hay un poco de óleo, un poco de témpera, pero si no fuera, diríamos que son aguadas, porque parece más bien una acuarela, ¿no?, de cómo las organiza. En esta parte de la tabla central solo hay dibujo en determinados puntos muy concretos de cambios luego. No todo lo que se ve en negro en un infrarrojo es dibujo, porque precisamente detecta el negro y Greco pinta con mucho negro, o sea, refleja los contornos, pero refleja también capas de transparencia que haya podido dar con pintura negra, ¿no? Si son marrones, el infrarrojo ya no las detecta, por la propia idiosincrasia de la técnica del infrarrojo. Pero cómo es capaz de pintar la transparencia en estas edades tan tempranas, ¿no? La transparencia del cristal, la columna está de cristal. Y si vemos las piernas, como la pierna del icono, pues están hechas con una base y luego un trazo de luz muy fuerte en superficie, que es lo que crea el volumen y la separación del fondo de los distintos elementos. Saben que más que se dice, ya inclusive se han encontrado documentos sobre el tema que dicen que fue alumno en Italia del Tiziano, pero lo mismo que estaba en Venecia pintando, estuvo en Venecia e intentó entrar en Roma, pero bueno, sus opiniones tampoco eran muy... Veía lo de Miguel Ángel y decía que era un gran hombre pero que no sabía pintar. Entonces, claro, pues no era la forma que él quería para sus pinturas, ¿no? Más bien lo que le tiraba era la pintura como lo hacía Tiziano, como lo hacía Tintoretto o Bassano, ¿no? Y les pongo este juego aquí de figuras. Este es del Bautismo de Cristo, que es de aquí del Crítico de Módena, que están al fondo las figuritas. Estas figuritas son del lavatorio de Tintoretto, de aquí del Museo del Prado, y estas son del Monte Sinaí, del reverso de la tabla central. Como ven ustedes, es un poco de lo mismo. O sea que es con 3 trazos hacer una figura y se ve claramente cómo se está viendo influenciado por estos pintores, ¿no? En la técnica de la transparencia también son los elementos y en los modelos, ¿no? Y esta es una de mis favoritas, siempre la pongo en las conferencias, porque la verdad parece una abstracción absoluta y la pongo porque es muy temprano, es en el tríptico de Módena. Como ven ustedes, esta es del fondo de la Anunciación y si la vemos sola, pues nos parece que juega perfectamente como un cuadro abstracto, ¿no? Ustedes ven a través de la transparencia esa de esa liquidez del pigmento, cómo se ven los dibujos de las montañas. Parece un dibujo infantil, como de niño, muy rápido, muy ingenuo, ¿no? Y como luego un poquito de tierra y un poquito de verde ahí en las montañas, pero es el fondo de lo que es esa apertura de la Anunciación. Vamos deprisa porque quiero que vean muchas cosas, pero no tenemos mucho tiempo. Esas figuras que vimos antes son estas aquí, en la parte de abajo del Bautismo de Cristo. Pero ven ustedes que todo esto tiene un dibujo de toda una ciudad enorme que está por detrás de las figuras. Sin embargo, eso ha sido, digamos, tapado, o si no tapado del todo, ocultado un poco bajo esas pinceladas blancas, lechosas, tanto en el río como en la ciudad, o aquí, cuanto más al cielo, más rosadas, más amarillas, depende de la luz, que es lo que influencia toda la pintura. Esta anécdota quería contarles, pues bueno, no es ninguna anécdota, afortunadamente para nosotros sí, porque este cuadro se nos ofreció para la compra, ¿no? Este bautismo viene solo, como diciendo que es del Greco, claro, y luego salió subasta en Londres
Aquí se les dio la exportación al no considerar que era un... pero bueno, el tiempo nos dio la razón. Lo vendieron por 1 millón de libras, no estamos hablando de tonterías, es un cuadro muy pequeño, es un cuadro que no alcanzará los 20-25 centímetros. Realmente, cuando lo primero que hay que hacer con una obra es verla con su original, si es que lo tiene, porque realmente si ustedes comparan la forma de pintar una cosa con la otra, pues realmente no tiene nada que ver. Esto es tosco, esto es sucio de color, y en el Greco, como vemos, es limpieza, ligereza, todo, ¿no? Afortunadamente, pues no lo compramos. Quiero decirles que cuando él llega a España, como ha dicho Jaime, pasa de unos formatos muy pequeños, salvo algunos últimos retratos en Italia, y pasa a unas dimensiones, bueno, esto ya es más de 1600, pero lo primero que hace en España es Santo Domingo el Antiguo, que veremos alguna cosa ahora, y entonces él va cada vez más grandes los lienzos, más grandes los lienzos, en altura, y esto es de un retablo que estaba en una iglesia que se llamaba de Doña María Aragón, que fue la que la pagó, del Colegio de Doña María Aragón, y que está donde está actualmente el Senado español. Pero ven, esos formatos largos le permiten, el formato es importantísimo para el Greco como para cualquier pintor, cada uno busca sus lienzos, sus dimensiones, depende de lo que quiere desarrollar en su obra, ¿no? Pero como ven ustedes, aquí las figuras se van a dar. Primero, le permite alargar las figuras lo que quiere. No hay una proporción. Usted puede encontrar en un cuadro pues figuras como estos aquí soldados enormes o este pequeñito, pero todo está dentro de un conjunto que juega perfectamente. Las figuras se alargan, se empiezan a contorsionar, se van metiendo cosas en espacios que van dejando otras, o sea, el espacio que deja una figura lo aprovecha para meter el brazo de otro, tira este personaje hacia adelante, creando una sombra y un espacio fantástico. O sea, que el formato es importante en la obra del Greco, ¿no? Otra división muy interesante que siempre tiene es en estos cuadros, tamaño grande desde el principio al final, ya en Toledo, es la parte del cielo y la parte de la tierra, y puede haber un intermedio en algunos, ¿no? Pero este es el friso de Pentecostés, del mismo retablo de María Aragón, este lo pintó en 1600. Él había venido a España en el 77, está haciendo el expolio, y como verán, pues por ejemplo, en una radiografía podemos ver muchas cosas de cuestiones de cambios de composición. Esta figura está más abajo, más arriba, está también, pero por ejemplo, también sabemos que la Virgen tiene 2 picos de manto, o sea, estaba más enderezada, luego está más tumbada, pero también sabemos que aquí al lado de la Virgen había una figura femenina, había 2 figuras femeninas y de entre medias la Virgen, no este personaje. Él sitúa, cuando hace estos frisos, que luego en el Tierra del Conde Orgaz también lo tienen, o sea, es bastante sistemático. Ustedes tienen que siempre él plantea 2 o 3 figuras, primeramente, que son las que le encajan en el espacio, para luego ir metiendo, según le van viniendo bien, los otros personajes que componen cualquier conjunto, ¿no? Y al final llega pues a meter pues esta cabecita, pues aquí la mete, ¡pum! Yo con Jaime siempre nos reímos porque decimos, están metidas a capón, ¿no? O sea, ya en cualquier hueco te mete, pero luego usted ve el cuadro y si no lo analiza, pues lo ve fenomenal. Nosotros lo vemos fenomenal, pero lo que vemos es la gran maestría que tiene para componer, ¿no? Siguiendo en esa evolución del formato, pues fíjense, en Illescas pues los llega a hacer circulares, ¿no? Y entonces adapta las figuras, las contorsiona, las va contorsionando, adaptándose al círculo. Y aquí no he traído la radiografía, pero la cabeza esta está aquí antes, y entonces lo que hace como si hubiera ido, como si fuera tan fácil, ¿no? Parece que lo ha colocado detrás y el ángel solo se ha ido deslizando por el círculo. Claro, lo que ha hecho es ir pintándolo más abajo, ¿no? Miren aquí, que luego vamos a ver cómo en todos los bordes de los lienzos
aparecen lo que denominamos pues, las descargas del pincel, las limpiezas del pincel, las pruebas del color, que unos lo hacen dentro, otros Velázquez lo hace en donde le coge el estado de la pintura, y muchos pintores el probar el color en el lienzo pues es muy habitual. Retorcimiento mayor, que ya el de estas figuras del Laoconte de última época del Metropolitan Museum, pues lo tienen aquí. Fíjese cómo contorsiona las figuras de Laoconte y sus hijos frente al estatismo de estas figuras que cierran el lateral izquierdo o derecho desde su humano punto de vista, con sus paisajes del fondo de Toledo que tan habituales van a ser. Pero vamos, este es como el máximo ya del retorcimiento de las formas, ¿no? Tenemos trabajos técnicos muy importantes en secretos que son de pintor. Si alguno de ustedes es pintor sabe que son así, ¿no? Pero que los hemos ido desentrañando a través de las obras, ¿no? Por ejemplo, el pintor da en torno a una mano blanco o muy fuerte, como ven ustedes aquí, en este caso, son unas lacas maravillosas, típicas del Greco, típicas de la pintura veneciana y de las que el Greco fue un heredero y luego Velázquez, fantástico, ¿no? Pero ve que la rebordea toda de blanco. Esa es la manera de sacar hacia afuera una forma dentro del espacio, ¿no? Sin embargo, este es la Virgen de la Anunciación, también de este retablo de María Aragón, pero este es el Salvador del apostolado del Greco, y ven que aquí lo que está dando es o la laca muy oscura o negro directamente, y sobre todo en los fondos estos, ¿no? El negro mete hacia adentro y el blanco saca hacia afuera, y luego colores intermedios o toques intermedios van a hacer jugar aún más esas formas. Y como ven, también lo va realizando con las luces y sombras en cualquier manto para ir jugando con esos volúmenes, ¿no? Y con las texturas, los volúmenes, importantísimos también. Y aquí tienen ustedes cómo vuelven los piececitos de aquel icono roto de la Virgen, de San Lucas pintando a la Virgen del principio, y ven cómo las piernas ya van hacia afuera directamente, en estos son todos del retablo de María de Aragón. Parece como que con el pie está rompiendo el lienzo, parece que se salen del lienzo estas formas, ¿no? Y como ven ustedes, aquí les ha dado mucho negro para profundizarlas hacia adentro, mientras que aquí les da la luz para sacarlo para afuera, los dedos, el borde. El juego de las luces y las sombras es fundamental para un buen pintor y para el Greco, desde luego, es esencial, ¿no? A través de la luz tiene el color, o sea, si no hay luz, no hay color. Y no crea con esto crea no solo los volúmenes, crea la perspectiva, te da la perspectiva como vienen de dentro a fuera. Y ven en lo que le decía de los formatos de los personajes. Da igual un angelito pequeño que un gran ángel, que uno mediano, se le mezclan todos en el conjunto, ¿no? Y aquí tienen la cuestión de las sombras. Este personaje, cómo traza una sombra, lo tienen en sala, este cuadro, la resurrección de Cristo, cómo traza una sombra en todo ese fondo, que hace que veamos cómo se levanta el personaje, ¿no? Cómo proyecta la sombra. Y bueno, y luego igual el juego de las luces, donde sabe perfectamente dónde tiene que dar la luz para que salga la pierna, dónde tiene que dar para que el brazo vaya para un lado o para otro. O sea, esto lo tiene, pero muy, muy, muy bien estudiado, ¿no? También a veces es cierto, nosotros en las radiografías vemos cómo a veces va corrigiendo hasta conseguir exactamente el punto que quiere precisar, ¿no? Fíjense también en la transparencia del color aquí, cómo se ve la musculatura del personaje. No le importa que acabe exacto la malla, no le importan
es el trazo rápido. Cuando luego los vemos en sala nos parecen que están como muy hechitos, muy terminados, pero si nos acercamos, pues no es verdad, ¿no? Están muy deshechos, ¿no? Obra que centra y que vino afortunadamente. Yo había tenido la fortuna en el año 80 de haber podido tocar este cuadro ahí en la sacristía de Toledo porque hicimos los análisis de materiales, pero no pudimos hacer radiografía ni infrarrojos. Afortunadamente, en los últimos meses, antes de cerrar el libro, vino al Prado para restaurarlo Rafael Alonso y para ya lo de los eventos del 14, el expolio de la catedral, ¿no? Es uno de los cuadros por excelencia. Hemos tenido, como decimos, no están todos, pero están los que nos han podido ir dando. Todos es un catálogo razonado, y esto no es un catálogo razonado, esto es un estudio técnico. Están aquellos que nos dan los resultados y los elementos que queremos nosotros tener, ¿no? Cómo es la contraposición de las formas, cómo avanza ese Cristo, cómo mete en diagonal aquí, otra diagonal aquí hacia adelante, pero esto está todo luego, claro, aquí no lo van a poder ver, pero está totalmente lleno de correcciones. En radiografía vemos cómo era como un Cristo que avanzaba dentro de una túnica hacia su destino. Parece que es la túnica la que va avanzando sola, no tiene forma. Cuando vemos con el infrarrojo, a veces el infrarrojo no solo sirve para el dibujo, nos sirve un poco para complementar imágenes que no vemos muy bien con los rayos X, ¿no? Estas cosas son, como en los humanos, difíciles de interpretar y hay que tener muchos años de ver estas radiografías y estos infrarrojos. Por ejemplo, se ve en el visible, que eso no puedo explicar todo lo que vemos aquí. Vemos el friso también, unos muy hechos, otros muy poco hechos. Esto es muy típico de él, otros nada hechos en el fondo. Pero vemos cómo le mete en segundo momento, es un cambio de composición, él ha pintado el Cristo entero, le mete el brazo del verdugo y empujándole con la mano hacia adentro, por el estómago, y lo desplaza, lo gira, le da como un movimiento que parece que son figuras de verdad, lo son, pero están pintadas, ¿no? Pero esos cambios mueven la figura absolutamente en el espacio, ¿no? Bueno, en cualquiera de esos vemos como, por ejemplo, el larguero de la crucifixión era mucho más largo, estas figuras están todas cambiadas, o sea, hay montones de elementos dentro de cualquiera de ellos. Pero tal vez ese es de los que más me ha impresionado, este cruce, aparte que es fantástico, ¿no? En las dos diagonales cruzándose, ¿no? Hace como oscurece, mete el brazo y entonces se va hacia atrás y sale la mano del Cristo hacia adelante con una fuerza enorme. Otra cosa que hemos podido resolver es que era muy extraño que un prisionero va solo con una mano atada, ¿no? Eso es una licencia que ha tomado el Greco, porque si nosotros vemos la radiografía complementada con la máquina infrarroja, vemos que la soga iba hacia la otra mano y que la ataba aquí. O sea que le gustaba más para la composición y ha dejado suelta esa mano, que es fantástica, ¿no? Como puede... Y les enseño, porque yo creo que es de los rojos más bonitos de la historia de la pintura, ¿no? El de la túnica que es laca roja, como todo lo que suele usar, no usa casi el vermellón, el Greco es más bien la laca roja, pero en qué cantidad de matices, y luego, claro, lo vemos y parece que es plano, pero si ustedes se fijan tiene cantidad de tratamientos en superficie, de rayitas, de partes oscuras, y luego las partes oscuras no son negras. Si usted tiene buena luz para ver el cuadro, va a ver que a través de la oscuridad puede penetrar y puede ver. Siempre se puede ver algo más detrás de esa oscuridad, siempre, de cualquiera de estas oscuridades, ¿no? Siempre hay algo más. Las claras ya no las ha destacado él, pero es como infinito, ¿no? La posibilidad de ver dentro del Greco. El contraste de dos cabezas magistrales,
la de la Verónica en el ángulo izquierdo o la del Cristo, donde ven cómo esto es en el año 77, recién llegado a España, cuando hace a la vez Santo Domingo el Antiguo o lo de San Mauricio para el Escorial. Y ven ustedes cómo ya está pintando a toque suelto, rápido, componiendo la cara. Y luego fíjense qué manera de... Esto, ¿se acuerdan de la columna de cristal que antes veíamos? Cómo hace la lágrima del Cristo. Es que podemos ver el agua dentro del ojo, ¿no? Es una belleza. Luego siempre resaltadita con toques en los párpados. Es algo... No descubro nada, pero realmente les diré, vayan a ver, claro, es muy difícil, en los museos no hay la suficiente luz para ver los cuadros, solo somos unos privilegiados que lo podemos ver con más luz, pero pueden ustedes intentar... Ahora en la web del Prado hay muy buenas imágenes colgadas, se puede intentar jugar con esto para ver un poco más dentro de la obra. Ven cómo les quedan los contornos, sin ninguna, no está con la raya finita, rebordeando, ¿no? Esta forma de pintar la va a tener hasta el final, como el arranque de los pinceles la vamos a ver hasta en sus últimas obras. Fíjense cómo es esta zona de azules, la mezcla de los colores, el rosa con el azul, las irisaciones, va a ser importantísimo también en él. Y fíjense, ahora entiende uno mucho por qué le gustó tanto al modernismo, al expresionismo alemán, a todos estos ismos de finales del 19 y principios del 20, ¿no? Todo juega, el color, desde luego, y cómo se han conservado. Eso es porque su técnica es fantástica. O sea, Velázquez está muy... Bueno, aparte el cuadro, si ha estado en un buen lugar y se ha conservado bien, pues está mejor que el que ha pasado por todo tipo de catástrofes, ¿no? Pero los colores están con unas tonalidades y con una vibración del color que realmente pasma que hayan pasado tantísimos años, ¿no? Pero es por unas buenas mezclas, un buen aglutinante para las mezclas, son una sabiduría para combinar esos materiales. Miren, más irisaciones de otros cuadros, este es el que acabamos de ver, pero el naranja minio con las lacas rojas y el blanco, o los verdes de cobre con los amarillos de plomo y estaño, siempre reforzados por sus... o por aquí es el resinato, ¿no?, puro, líquido, como en las lacas a veces hace, lo que está dando, pero si ustedes fijan, debajo hay una parte que es más clara, ahí ha oscurecido un poco más, pero transparenta, porque su pintura es transparente, para poder ver lo que hay debajo, ¿no? Para jugar más con los efectos de color. Digo siempre que, y es verdad, hay dos maneras de pintar. No es lo mismo pintar por transparencia o pintar la transparencia. Decimos que Velázquez, Goya, inclusive Picasso, y Greco y los venecianos, Tiziano, pintan por transparencias, ¿no? Estas capas que te van dejando ver otras cosas, que te van dejando salir lo que está dentro, ¿no? Pero, por ejemplo, otra cosa es que un pintor, Sorolla, fantástico, fenomenal, pero es otro método de pintar, pinta la transparencia, esos velos transparentes por la playa, pinta la transparencia, pero no pinta por transparencia como hacen esta línea que trazo entre los venecianos y la pintura española. Son maneras diferentes, no tiene que decir ni mejor ni peor, pero en este verde pueden ver ustedes los toques directamente dados con el resinato, no hay aquí grandes, sino para jugar con efectos de tonalidad. Interesante también, como lo hacen y como en esto ven también cómo es su escuela, como en el expolio, cómo se transparenta la túnica de Cristo en el metal. O sea, ellos están jugando y viendo todos los efectos que pueden captar, ¿no? El que más ve es el que más capta.
y ven que le refleja aquí el verde de otra, por aquí hay un verde de otra túnica, el rojo de aquí de este, pero esto es lo que hace Tiziano. Este es el retrato de Felipe II del Prado, también con las reflexiones de la luz sobre su coraza, o en el Don Juan de Austria del Museo del Prado, la panoplia que está por el suelo, se ve cómo se refleja el rojo del vestido del bufón sobre el metal. O sea, que son cosas que se van pasando de unos a otros. La luz digo que es esencial, y esto no se entiende en los cuadros si no se estudia bien la luz de la pintura. Esta fragua de Vulcano es un cuadro grande que está en el Salón Central del Museo del Prado. Representa esto es un detalle de la zona de la fragua. Y ven ustedes que como con esta luz el pintor va reflejando los puntos de luz en el resto de la composición, ¿no? El Greco lo cogió del Bassano, tiene cosas, tiene más de Tiziano y Tintoretto. Del Bassano tiene el verde Bassano, que al principio lo usa, luego lo cambia con los resinatos más, pero el verde Bassano, y luego todo lo que tiene mucho es también estos estudios de luces y oscuridades, ¿no? Y aquí tienen uno de sus primeros cuadros, en todos se estudia la luz desde el principio, pero el soplón de Capodimonte en Nápoles, pues podemos comprobar cómo el niño que está aquí con la tea encendida, cómo se refleja en la mano, en la cara, cómo los puntos de luz van a ser los que esa luz refleja. Parece una tontería, pero cuando veo un cuadro malo, nosotros que siempre vemos buenos, que es mejor, pero cuando se da uno cuenta del por qué una cosa es buena y por qué una cosa es mala, ¿no? Cuando saben hacer las cosas o no. Es una obra fantástica de la época italiana, esta, del soplón. Pues miren, en una época, en un cuadro que es uno de sus últimos cuadros, que es el que pinta para lo que iba a ser su sepulcro en Toledo, en Santo Domingo el Antiguo, mete el punto de luz aquí, en el que lo hacen muchas adoraciones de Virgen, a las familias, donde hay un niñito, siempre le mete el punto de luz en el paño blanco, y este paño blanco no solo hace reflejar la luz en las caras, en los mantos de los de la parte de abajo, sino también en los ángeles de arriba, en las zonas fundamentales. Es el foco de luz que va a irradiar a todas partes. Ven ustedes cómo están esas manos pintadas, que primas hermanas de las del soplón. En la palma está la luz, el resto está en sombras, ¿no? Y los mantos, cómo realza las luces en zigzag, eso es también muy tintoresco, muy Tintoretto, sí. Y la manera, todo lo que coge el Greco no lo coge, lo sujeta, como yo digo. Si tiene un cayado en una mano, un apóstol, no lo agarra, siempre está como sosteniendo. Ese paño no está encogido, está sujeto, ¿no? O sea, todo es muy delicado, por otra parte. Pero, los contrastes que puede haber dentro de un cuadro, de cómo capta en esta adoración de los pastores, que como digo hace para su sepulcro, cómo es todo muy suelto, es todo muy rápido. Mire el velo, qué maravilla, cómo lo realiza, ¿no? Con 4 trazos. Pero aquí, dentro de lo suelto que es más fino, más delicado que lo que es este pastor, como espantado, ahí con la luz, ¿no? Reflejado en la luz fuertísimo, y que está hecho un poco como el personaje que veíamos antes de la adoración de magos de Bucarest, pintado 15 años antes o 17 anteriores. O sea, me refiero porque es un absoluto expresionismo también en esta cara, en esta oreja. Es muy interesante siempre el uso de la laca, que no solo lo usa para los mantos rojos, lo usa en los ojos muchísimo. Aquí está muy deshecho todo, en las comisuras de los labios, en las hendiduras de los... para dar toques de las zonas en oscuro, ¿no?
de ojos, nariz, boca, orejas, y también para separar unos dedos de otros. Puede estar hecho con negro, pero puede estar hecho con rojo, puede estar hecho con verde, pero siempre en oscuro. Esto no se hubiera atrevido ningún pintor de esa época. Se entiende uno la cantidad de pleitos que tuvo con todos los conventos de Toledo. No, el Greco no consiguió ni pintar para la catedral, hace el expolio, pero ya no hace más. Bueno, hay un relieve de San Ildefonso, pero me refiero que no hizo más. Para el Estado, digamos, para el rey, para la monarquía, hace lo de San Hermenegildo, ¿no? Y la Legión Tebana, pero ni lo contrata el rey, ni lo contrata, no entra dentro del grupo, digamos, ¿no? Sino que es un pintor que se establece en Toledo, que es independiente y que pinta para el que le encarga. Tiene muy buenos amigos, todos los que la admiran y los que son artistas, son literatos, poetas, pero vamos, fíjense lo que hace, este es de los primeros que hace en Toledo y fíjense a lo que se arriesga. Hace todo el conjunto de la Trinidad, todo el conjunto de Santo Domingo el Antiguo, y fíjense qué mancha le da aquí, verde oscura, desabrida ahí en el fondo. Aquí también con esa mancha limpia por aquí los pinceles, pero el conjunto funciona estupendamente. Es una maravilla de cuadro, está aquí en el Prado, el San Benito. También estas cuestiones de manchas y restregones los da en los fondos de los cuadros. Vean aquí cómo hace estas manchas restregadas. No es un cielo a la usanza, sino ahí restriega betunes, negros, cualquier cosa, pero no deja el color liso, ¿no? Esta es una de sus obras más fantásticas de sus últimos años, que es la Inmaculada Ovalle, que está, bueno, era de una capillita, ahora está sacralizada, es un bar de copas, o sea que, pero gracias al cuadro está muy bien y el cuadro está en el Museo de Santa Cruz de Toledo, ¿no? Y aquí tienen fantástico la Asunción de la Virgen, la coronación, cómo asciende desde abajo, totalmente es un hilo conductor hacia arriba. Pero tenemos Toledo, es la tierra, es el intermedio, digamos, de la ascensión, un poco y luego ya la parte celestial, ¿no? Inclusive tenemos dos lunas dentro del mismo paisaje. Miren cómo hace la parte de arriba, porque esto, si ahora echáramos atrás a lo de Módena, pues veríamos que es una evolución de lo que vimos en Módena. ¿Se acuerdan que les decía yo que con blanco velaba las escenas, ¿no? Pues fíjese cómo con blanco lo que hace es girar, para dar un efecto de movimiento. Y no solo gira con las pinceladas en blanco que velan un poquito todos estos cabezas de angelitos, de querubines, sino que también está dando giros con los rabos de los pinceles para marcar ese movimiento circular que quiere conferir a esta parte del Espíritu Santo bajando para recoger a la Virgen. Esta es la Trinidad, de la que hemos hablado pero no habíamos visto, porque los colores los podemos estudiar a través de todo, pero aquí los tenemos como en su esencia y muy puros, en un cuadro que está perfectamente ya todo trabajado y que también es del 77, como San Benito, es compañero. Es que este retablo se deshizo a primeros del siglo XX. Allí en Toledo solo quedan dos laterales pequeños, los San Juan Bautista y San Juan Evangelista, pero la Asunción de la Virgen está en Chicago y luego San Benito está aquí en el Prado con la Trinidad y luego dos laterales, uno está allí y otro está en una colección privada, ¿no? Pero fíjense
como desde el primer momento tiene ese horror vacuo y que le hace meter cualquier cosa en cualquier lugar, ¿no? Te queda un espacio ahí debajo de los hombros de Dios Padre, pues mete 2 angelitos, ¿no? O sea, Él lo va a tener todo perfectamente, resuelve las composiciones perfectas. Lo muy interesante ver cómo es capaz de hundir en la nube el paso del ángel o el pie muerto de Cristo. Cosas, bueno, podríamos estar hablando muchos días, ¿no? Pero ven que desde el principio te da los negros para ir creándote esa profundidad. Yo cuando veo estos brazos siempre digo que me parecen como... dicen que trabajaba con muñecos, con maniquíes, parecen como brazos que se encajan a las figuras, ¿no? Como muñecos enarticulados, ¿no? Fíjense qué maravilla. Y estos colores son reales, ¿no? Este malva, este azul, este amarillo. Y luego tiene una cosa que lo usan ya los Tiziano y Tintoretto y que luego lo va a usar Velázquez, que es en la molienda del color, que suelen ser finas, suelen meter granos más gruesos, son esos puntitos muy pequeños que se ven aquí, que brillan, para crear efectos de textura en superficie, ¿no? Para que reverbere la luz. Por eso usan telas especiales, por eso usan determinadas moliendas de los pigmentos para que reverberen y jueguen las superficies, ¿no? Esos colores trabajados en el año 77 en Santo Domingo el Antiguo, fíjense la transparencia que desde el principio está, da igual que vayas para atrás que para adelante, siempre encuentras los mismos efectos, hombre, con la evolución del tiempo y del pincel, que eso es lógico, ¿no? Pero lo que vimos antes de las mallas estas transparentes de los soldados, ¿no? De la Asunción. Pero fíjense ya en estas caras, que ahora les van a impresionar cuando los vean en detalle, ¿no? Y como aquí tiene un espacio y dobla un brazo y lo mete en el hueco. Una de las obras, en los retratos es muy importante el tema. Uy, me estoy pasando, me voy deprisa. En los retratos, aquí tienen uno de los retratos más fenomenales que existen de él, que es el del Niño Guevara, que está en el Metropolitan Museum, ¿no? Ha sido la suerte que nos han dejado su radiografía. Pero miren ustedes cómo juega para hacernos el efecto de los brillos de esos adamascados rasos de la vestidura. Pero mientras que aquí le caía fatal. Y entonces es un señor de carácter fuerte, lo ven ustedes con las manos agarrotadas, la cara adusta, ¿no? Seria, parece que va a lanzarse, ¿no? Claro, cuando pinta este retrato, está viendo en su recuerdo el de Paulo III de Tiziano y de Inocencio X de Velázquez, pues está recordando a la veneciana, están pintados todos a la veneciana, ¿no? Es un recuerdo en el tiempo. No podemos hablar ahora de Velázquez, pero fíjese qué maravilla cómo es ese juego de la superficie de las aguas del vestido, ¿no? Con el blanco puro. Lo mismo usa los colores mezclados para dar mucha gama de color que completamente puros, ¿no? Y luego cuando quiere hacer efectos de las puntillas, miren ustedes, es una cosa suelta y tocada en medio con toques rojos, ¿no? Sin embargo, pinta a Paravicino, que es su amigo, que le ha escrito un poema, que es un personaje culto, un personaje muy amigo de él, ya como digo, y es una persona tranquila, relajada, o sea, sabe captar perfectamente el espíritu de ese personaje, ¿no? Lo que nos transmite, ¿no? Ya desde el principio él hace retratos con figuras. Aquí tienen uno de muy al principio en Italia. Bueno, se dice que son Rafael, Miguel Ángel, Tiziano. No es muy seguro, pero se cree que pueden ser. O otros retratos que ustedes habrán visto de un Cristo con un donante, o sea, retratos con figuras,
o ya retratos con figuras solas. La manera de pintar los retratos pues la hemos podido también diferenciar. Teníamos cuadros absolutamente seguros, que es con lo que hay que trabajar, para ver luego lo que no es Greco. Hay que poder saber seguro, por eso ha dicho Jaime, que nos hemos centrado en los absolutamente originales, ¿no? Este retrato de hombre joven, fantástico, de aquí del Museo del Prado, pues apenas tiene un contraste radiográfico, no se ven las formas, está hecho como deshecho y rápido. Puede ser que sea alguien muy cercano a él y no lo ha trabajado de la forma que trabaja otro, que a lo mejor no tiene la misma relación, ¿no? Yo creo que ahí está el tema, no es en otro, porque autenticidad es la de los dos. Pero ven otros retratos que podemos seguir todo, hasta los cambios que puede haber en cualquier lugar, ¿no? Pues cuando yo era una becaria en el Instituto de Restauración, antes de venir al Prado, pues hicieron allí el entierro del Conde Orgaz y tuve la oportunidad de ayudar en este trabajo. Entonces, hemos estudiado todo este friso de retratos y podemos ver cómo dentro de esos retratos, no porque sean figuras religiosas o retratos, cada uno está pintado de una manera, o sea que no está en función de la distancia con el fondo, no está en función de si es santo o si es un personaje de la vida diaria, o sea, pinta las cosas de las dos formas y luego lo mismo que pinta más transparente o con más materia o una dualidad que siempre está presente, ¿no? Se ve muy bien aquí cómo va evolucionando los retratos. Son 3 del Prado hasta llegar a Ceballos, que es una locura. Esto es la base de la tela, o sea, no hay pintura. O sea, está jugando cómo encajar el pelo de la barba con los huecos que va dejando el trazado de la gola, ¿no? Aquí ven ustedes esos tracitos naranjas que ya veíamos en el Cristo. Ven, todo al toque directo, ¿no? En las rayitas negras, blancas, todo jugando. Este es Ceballos, el que hablaba de él ahora, y ven qué maravilla, ¿no? Como ya inclusive tiene esos ojos borrosos, que luego esto lo va a heredar Velázquez. Esas figuras como calabacillas, yo digo, son fantasmagóricas, tienen como una borrosidad especial. Quieres enfocar y nunca está enfocado, ¿no? Pero el fondo ven que está en la base, solo unos cuantos trazos oscuros para mancharlo, ¿no? Esto me recuerda mucho a lo del Tiziano en la adoración del huerto aquí en el Prado, que es un cuadro que pasa muy desapercibido, pero es que hay que tener mucha luz para verlo, porque es un poco como está pintado como mucho antes, pero de esta forma de hacer. Un caso que se han hecho también con el libro, resolver problemas, ¿no? De atribuciones. Aquí tenemos a don Antonio de Covarrubias, uno es del Museo del Louvre y otro es el de Toledo. Este es el del Toledo y este es el del Louvre. Se decía siempre que el del Louvre era el bueno y el del Toledo pues que no lo era tanto, ¿no? Entonces aquí con la radiografía vemos que el primero está mucho más elaborado que el segundo. Eso es propio de un primer modelo. Hablamos siempre del primer modelo, la primera versión, cuando decimos o una réplica del propio pintor. Si hablamos de copia, ya no es del pintor. La réplica puede ser con variantes, sin variantes, porque un pintor que se copia a sí mismo nunca es igual. Sin embargo, una copia sí hace lo que hace el maestro, están dentro de un taller y tienen que ponerle el sello Greco dentro del taller. Entonces ven ustedes aquí que tiene los ojos cambiados, tiene 4 ojos, ¿no? Por un grabado antiguo hemos sabido que don Antonio tenía estrabismo. Y entonces lo que ha hecho el Greco, este es el del Louvre, muy directo, ya con las correcciones hechas, no tiene corrección ninguna. Buenísimo, por supuesto es otra versión del mismo retrato, pero digamos que la secuencia es: pinta el que se ve abajo en la radiografía del de Toledo, pinta
el que está ahora en el Louvre y rectifica el otro, ¿no? Lo de los modelos es muy frecuente en el Greco, pinta tantas figuras dentro de los cuadros que, claro, los modelos se repiten, tampoco daba para tanto, ¿no? Entonces, claro, un mismo modelo le puede servir para Santiago o para el Cristo, ¿no? Y hay cantidad de ángeles que son todos pues con las mismas formas, ¿no? Esto es un poquito para que vean, ¿no? Esto, por ejemplo, esta es la María del Espolio, esta es la Santa Faz de Toledo, de Santa Cruz, y esta la Virgen de Tavera. Estamos hablando del mismo modelo físico, ¿no? Para hacer. Y esto lo mismo lo hace con las manos, con los pies, se repiten, pero todo juega muy bien dentro del tema. O podemos ver cómo de un modelo ha ido sacando otros modelos. Se estudian 3 Sagradas Familias dentro del libro. Podría haber estudiado muchísimas otras cosas más, ¿no? Pero es que puedes ver, si tienes los documentos, como el primero es este, que es de la Hispanic Society de Nueva York, no hay Santa Ana, y la Virgen medio, pues, se sobrepone a San José. Sin embargo, aquí, en esta segunda versión, que es la de Tavera, ¿qué hace? Es una belleza este cuadro, que pinta el manto entero por aquí. Aquí se ve la radiografía perfectamente, es difícil a lo mejor desde ahí. ¿Y qué hace luego? El San José, que era solamente como este, le pinta todo este pedazo de manga, que está muy desproporcionada, si se fijan, y le bajan la mano hasta aquí para coger el pie. Pero esa desproporción, como les digo, no importa en el Greco. Las desproporciones entran dentro de su juego y de su estética y de su estilo, ¿no? Y juegan perfectamente dentro de los conjuntos, ¿no? Se han podido también, dentro de los estudios, este es el que les decía, que esta está en Chicago, estos son los 2 únicos que quedan allí en el convento. Este está en Santo Domingo el Antiguo, este es el San Benito de la Mancha que les hablaba, y el San Bernardino que está en el Hermitage, ¿no? Pues las monjas mandaron a hacer copias y vendieron todos menos estos, todos los demás. Y en el Prado están este y este. Pues hemos, como decía Jaime, intentado rehacer esos conjuntos que se han hecho. Bueno, si van a la iglesia lo ven así, pero son las copias. Nosotros, aunque se vea poco dentro del libro, pero los hemos hecho con sus cuadros originales. Luego, otro tema interesante de cara a la restauración de las obras. Aquí tenemos esta parte del cuadro que está hace muchísimos años en el museo, y en un momento dado pues aparecieron en el mercado estas piernas que pertenecen a este San Sebastián y que habían sido cortadas en algún momento. Los cuadros se cortan, la gente se extraña, pero y más si van de un palacio a otro, ¿no? No digo ya los retratos de los reyes, pero en un momento dado, por lo que sea, se ha cortado, no sabemos cuándo, pero hemos podido comprobar cómo la tila de abajo corresponde. Hombre, esto está mucho más gastado, que la parte de arriba está más pura, como la hizo el pintor. Pero hemos podido reconstruir toda esta parte, viendo que es la misma tela, que es el mismo. Y ven ustedes, esto está hecho de una manera que podemos rehacer la obra, pero siempre dándonos cuenta de lo que no es original, ¿no? No queremos falsear nada. La cuestión virtual ahora pues nos trae esta ventaja, ¿no? Que no tenemos que intervenir los cuadros. Se pueden hacer propuestas, ¿no? Y luego ya pues el museo hará lo que le parezca, pero nos da esa unidad, esa lectura que no podemos tener, que no tenemos ahora de la misma manera. Miren, el apostolado del Greco nos ha cerrado una parte importantísima, porque el apostolado de la Casa del Greco, bueno, ahora se llama Museo del Greco, es para mí el único que es auténtico todo, los demás son copias de ellos, y son obras que están sin terminar. Y ese no finito nos hace ver esos pasos intermedios que nosotros estamos viendo a través de radiografías de infrarrojos, pues nos hace ver cómo se hacen o en qué estado está cada uno. Hemos podido dividir los 13, el Cristo y
y los 12 apóstoles por grupos según el estado de acabado, ¿no? Fíjense cómo es esa mano sin terminar, es una belleza, es modernísima además, ¿no? Se junta con otras apreciaciones que hemos hecho de modernismo. Y aquí ven ustedes cómo se ve toda la imprimación, que suele ser así rojiza en los últimos tiempos, cómo esos paños solo están las manchas le falta el finito ese, que muchas veces nos podemos preguntar hasta dónde él no quiso tampoco terminarlo, ¿no? Pero pueden ver el rebordeo con el negro. Él lleva con los lienzos un dibujo de puesta en escena subyacente y luego va rebordeando de dentro a fuera, pincelada a pincelada, con esos negros que van dando forma a lo que está sacando del lienzo, ¿no? Estos acabados finales que no podemos nunca olvidar. ¿Qué pinceles usa? Usa desde los pequeñitos hasta brochas grandísimas, ¿no? Esos pincelitos son finísimos y las pinceladitas finas se van como entrecruzando. Y lo hace con todos los colores. Aquí hemos puesto el azul del San Pedro, ¿no? Y mire, también lo hacen, este es el famoso médico de aquí del Museo del Prado, otro grandísimo retrato, pero también hace esas cosas determinadas finales que hacen que un negro de un vestido, si pasan así por sala y con la luz, pues parece negro. Con Velázquez, con Tiziano, Tintoretto, les pasará igual. Sin embargo, luego, ustedes cuando pueden tener luz o se fijan, ven que hay una cantidad de pinceladitas, toques pequeñísimos, puntos, para hacer un efecto de las diferencias que hay dentro de un tejido, de grises, de blancos, de negros, es enorme. No hay solo 3 tonos, hay muchísimo, la gama es inmensa, ¿no? Esto solo para decirles, estos son cortes estratigráficos de pintura que hacemos de micromuestras como el punta de un alfiler para ver cómo es la preparación y la imprimación y el color dentro. La evolución más grande que hemos encontrado dentro de estos colores es el paso de las imprimaciones, que es más agrisado al principio cuando llega a España, seguramente en su etapa final de Italia también lo sea, y luego va pasando cada vez más naranja, hasta los muy rojos. De hecho, los falsificadores son no dan nunca estos yesos, que son de las preparaciones, que los usa toda su vida, y lo que te embadurnan los lienzos es de rojo, tremendo de colorado, pero pues son las cosas que... Y luego esta molienda tan fina de los pigmentos que casi parecen piedras preciosas, ¿no? Muy finitas, de colores, que se ha dicho que si eso son limpiezas de paleta, pues no puede ser limpiezas de paleta cuando estamos viendo que van cambiando de tonalidad. Eso tiene una intencionalidad, ¿no? No puede ser... Estas son las limpiezas que veíamos anteriormente, ¿se acuerdan de ellas? Ahí en los bordes, muy interesantes para hacer estudios de análisis de materiales, porque ahí no... Bueno, cuando se hace estudio de materiales, las obras no se dañan en absoluto, ¿no? Este es un corte estratigráfico de una de las lacas más impresionantes que hemos encontrado, la de la adoración del niño de Illescas, otro cuadro circular, con la imprimación esta anaranjada, pero ven que hay azul, hay naranja, hay blanco, hay negro, hay marrón, hay de todos los colores, ¿no? Y la capa enorme, son micras, de todas maneras, pero a nosotros nos parecen ya enormes. Estas son la tela. Él usa 2 tipos de telas, aparte de las maderas del principio, que en Italia son tipo chopo álamo, como las italianas, y en su tierra son pinos malísimos, son como trozos de muebles, los iconos, reutilizados. En las telas usa o bien el tafetán, que son 2 hilos, 2 pasadas, ¿no? Normal, las telas que hemos visto tantas veces, o estas telas que hacen un dibujo, que se les llama mantelillo veneciano en algunas ocasiones. Este en concreto, dentro de los dibujos que él usa, de 3 dibujos diferentes, el más usado es este, y en las grandes siempre tiene este, que es como un doble rombo compuesto. Se determinó ya cuando el entierro del Conde Orgaz, y es el que hemos encontrado desde esa época hasta el final en la mayoría de sus grandes obras. Se usan esas telas de mantel, les dicen venecianas porque son los venecianos que empiezan a usarlas por los grandísimos formatos que usan para pintar.
para tener las menores costuras posibles o no tener costuras, porque estos cuadros grandes del Greco no tienen ninguna costura, ¿no? Pero claro, si usan telas de tafetán tenían menos ancho y tienen que llevar costuras intermedias. Y se usan mucho estas telas para ese motivo. Y también porque junto con la preparación y esa imprimación de esas tonalidades que hemos visto y los granitos que hay en la superficie de la pintura, al incidir el color reverbera y da un movimiento de luz muy, muy importante. El tema de los brocados, interesantes como todo, es un cuadro muy antiguo de la Fundación Alba en Burgo de Osma, y San Lorenzo, que tal vez pudo pintar para el Escorial, de sus primeras obras en España, pero solo lo pongo para que vean ustedes lo que es el brocado, el relieve de las tres alturas, que ya Plinio nos lo define en su obra sobre la pintura. Los oscuros con las zonas más oscuras del laca, con el amarillo las intermedias y con el blanco, que ven cómo parece que está los hilos del brocado pasando por encima. Un cuadro del final más avanzado, que es el de San Bernardino, que es del Prado, pero está depositado en el Museo del Greco. Y como ven ustedes, como estos brocados de las tres mitras, que el santo renuncia a ellas para ser obispo, pues para dedicarse a la peregrinación, pues ven ustedes cómo tienen esas mismas resolución del brocado de las tres alturas. Vean estas cabezas, porque estas son de los cuadros que le estás enseñando de la Pentecostés de María Aragón. Veíamos los retratos con tracitos, ¿no? Sueltos, muy sueltos. Esto ya es una locura, ¿no? Y esto es 1600, ¿eh? O sea que fíjese, le quedan todavía 14 años de vida, ¿no? Es una maravilla de... ¿Ves esto? Mucha gente ha dicho, esto no es greco. ¿Cómo? Esto es greco, absoluto. No puede ser de otro que de él. Nadie pinta en ese momento así. Este se cree que es el Greco en la adoración de pastores última que vimos, que decíamos que le reflejaba la luz, y se cree que es su autorretrato. Pero bueno, lo veo simplemente para que vean que está pintado de la misma forma. Pero cualquier recurso de la laca, cualquiera de lo que hemos hablado, lo va a encontrar en cualquier sitio, lo único que con el pincel más evolucionado. Y les voy a poner, por último, volviendo al principio, un juego con el último. Fíjese, este es primero, hemos visto en Italia, lo del Módena, el retablo de Módena. Y estos angelitos que ven aquí, los pies de estos angelitos. La pongo siempre, pero es que es muy contundente para ver la obra del Greco. Y ven ustedes aquí, en la vista y plano de Toledo, que está en el Museo del Greco también, que está descendiendo la Virgen para coronar a San Ildefonso, para poner la casulla a San Ildefonso. Y vean los pies de estos angelitos. Esta es obra del final, está sin terminar, este personaje, la mano, todo esto está sin terminar. Esto es una maravilla, el paisaje sí está terminado, ¿no? Fíjense, ustedes no podrían decir así a golpe rápido de quién son los pies de en medio, ¿no? ¿De quién es este dibujo? Porque son del Tríptico de Módena, pero como se han ido cambiando, porque tiene cambios de composición que se hacen durante el transcurso de la ejecución pictórica, pues más parecen estos finos a este y a este que parecen a este. Esto es del final y esto es del principio. Como digo, lo que está desde el principio está. Se ha discutido muchísimo el Tríptico de Módena, durante años si era de Greco o no. Yo creo que ahora hay menos discusiones. Y vean ustedes aquí como nosotros lo que intentamos es esto, ir viendo cómo va montándose la pintura encima de los dibujos, ¿ve? O podemos decir, pues a ver cómo se quita, ¿no? A ver cómo va menos, ¿no? Podemos ir quitándolo, ¿ve? Y podemos ir dejándolo en el dibujo, ¿no? Estas son cosas que se hacen con obras como esta, ¿no? Y por último les dejo con esta maravilla, como el otro día les dejé, de Toledo, que está tan presente en la obra siempre. Greco no sale ya de, bueno, vino a Madrid o va a algunos lados
por Castilla, pero me refiero que de Toledo no se movió, y Toledo está muy presente. Cualquier escena de estas de paisaje, ustedes pueden descubrir, los que se conocen bien Toledo, las iglesias, los nombres de las iglesias, como se ven en el vistaplano de Toledo, ¿no? Pero fíjense ustedes, a ver si sé señalarlo, aquí esas figurinas, ¿se acuerdan de las figuritas pequeñas del principio? Y este es un cuadro también final y también está todo esto presente. Bueno, no sé si habré conseguido sintetizar algo de tanto, ¿no? Pero esto es el Greco, ¿no? Gracias.